Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde los grandes relatos cobran vida y te acompañan en tu día a día. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos contenidos. Cada semana, te traeremos historias fascinantes que te harán reflexionar, emocionarte y, sobre todo, disfrutar del poder de las palabras. Hoy, comenzamos con una obra maestra de Robert Louis Stevenson, El diamante del Rajá. Esta historia no solo es un relato de aventura, sino una reflexión profunda sobre el deseo, la avaricia y las consecuencias de los actos humanos. En los próximos 15 capítulos, seguirás el fascinante viaje de un diamante maldito que cambia de manos y deja a su paso un rastro de misterio, tragedias y revelaciones. A medida que avanzamos, descubrirás cómo el poder y el peligro de esta joya pueden transformar la vida de aquellos que la poseen, a la vez que nos invita a cuestionar nuestras propias pasiones y ambiciones. Cada capítulo te sumergirá en una nueva capa de esta historia, donde las decisiones de los personajes parecen ya estar trazadas por un destino ineludible. Pero, ¿será posible escapar de su influencia? ¿Qué precio se paga por poseer algo tan codiciado? Acompáñanos en este viaje y encuentra la respuesta junto a nosotros. Así que, sin más preámbulos, ajusta tus auriculares, relájate y disfruta de esta intrigante narrativa. Comencemos. Capítulo 1. El encuentro con el diamante. La historia del diamante del Rajá comienza en las bulliciosas calles de Bombay, una ciudad donde el sol y la sombra se entrelazan, dando paso a una atmósfera de misterio. Los mercados están llenos de comerciantes, los colores y aromas invaden el aire, y las historias de antiguas riquezas flotan entre los murmullos de la multitud. En medio de este escenario vibrante, un hombre se ve atraído por un destino que cambiará su vida para siempre. M.R. Fenton. Fenton no es un hombre de grandes ambiciones. Es un simple británico que, al estar de paso por la India, se siente curioso por la historia de las tierras lejanas. Mientras pasea por las callejuelas, se encuentra con una tienda de antigüedades que parece no haber sido tocada por el tiempo. El aire en la tienda es espeso, impregnado de historia y polvo, y entre los estantes llenos de objetos viejos, hay algo que destaca, algo que atrae la mirada de cualquier observador. Un diamante. Un objeto de tal belleza no podía pasar desapercibido. El brillo de la gema parecía deslumbrante incluso en la penumbra de la tienda. Fenton, sin pensarlo mucho, se acercó al escaparate. Su mano, como si tuviera vida propia, se estiró hacia el diamante, sintiendo su peso y su frío a través del cristal. En ese momento, algo en su interior lo impulsó a tomar una decisión que marcaría su destino. El comerciante, un hombre de aspecto envejecido, observó a Fenton con una mirada casi penetrante. Sus ojos, aunque llenos de sabiduría, mostraban una sombra de preocupación que no pasó desapercibida. A medida que el protagonista se acercaba al mostrador, el hombre comenzó a hablar, como si temiera que Fenton cometiera un error, aunque sus palabras eran sutiles. Este diamante, joven señor, no es común. Se dice que tiene una historia que no es para los débiles de corazón. Quien lo posea se verá marcado por su destino. La gente que lo ha tenido ha conocido la tragedia, y siempre se ha visto envuelta en una suerte fatal. Fenton, sin embargo, no estaba dispuesto a ser influenciado por las advertencias. El deseo de poseer esa gema brillante lo cegó. La idea de tener algo tan valioso, algo tan raro, lo envolvió con un poder tan grande que las palabras del vendedor cayeron en saco roto. En su mente, el diamante era simplemente una joya, un trofeo que podía llevarse a casa y presumir con orgullo. ¿Cuánto pide por ella?, preguntó Fenton, intentando ocultar la emoción en su voz, pero sin poder disimular el brillo de sus ojos al mirar el diamante. El comerciante, con una mueca triste, respondió: «El precio no es lo que importa, señor. Lo que realmente importa es si está dispuesto a pagar el precio más alto de todos». Fenton, sin entender el significado detrás de aquellas palabras, simplemente asintió y, después de negociar el costo, salió de la tienda con el diamante en su bolsillo. En ese momento, sentía que había hecho una compra excelente. La gema era impresionante, y la idea de tener algo tan precioso lo llenaba de orgullo. Sin embargo, algo en su pecho, un ligero peso, comenzó a incomodarlo. Mientras caminaba por las calles de Bombay, un extraño escalofrío recorrió su cuerpo. «Es solo el calor de la ciudad», pensó. Pero no podía evitar sentirse observado.
El bullicio de la ciudad parecía desvanecerse a su alrededor, y sus pasos, aunque seguros al principio, se volvieron inciertos. La gema en su bolsillo, como si tuviera vida propia, parecía llamar su atención constantemente. Cada vez que Fenton la tocaba, un sentimiento de inquietud se apoderaba de él. Este no es un simple diamante, pensó, aunque no podía explicar por qué. A medida que continuaba su camino, algo parecía cambiar en él. Ya no estaba solo en la multitud. Una sensación de vigilancia, de predestinación, lo acompañaba, como si cada uno de los ojos que lo miraban supiera algo que él aún ignoraba. Al llegar a su alojamiento, Fenton se sentó sobre la cama, retirando cuidadosamente el diamante de su bolsillo. La luz de la lámpara de aceite iluminó la gema con una intensidad cegadora, y por un momento, el hombre se quedó embelesado por su brillo. Pero algo en su interior comenzaba a cuestionarlo. Recordó las palabras del comerciante, la mueca en su rostro, la advertencia de la maldición. ¿Era solo superstición? ¿O había algo más detrás de la historia del diamante? La gente ha muerto por esta gema. La suerte siempre se ha vuelto en su contra. La codicia, el deseo, la obsesión, son los guardianes de este objeto. No hay forma de escapar una vez que ha tocado tu alma. Las palabras resonaban en su mente, y con ellas, una duda creció. Sin embargo, al mirarlo de nuevo, el brillo del diamante lo cautivó por completo, y una sensación de control, de poder, se apoderó de él. La historia de la maldición no importaba. Lo que importaba era que ahora era suyo. El deseo se apoderó de su alma, y con ello, el destino del diamante se selló en sus manos. Capítulo 2. La sombra del diamante. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la habitación de Fenton. Sin embargo, el brillo de la gema en su bolsillo parecía eclipsar toda la luz que entraba en el cuarto. El diamante, que en un principio parecía una simple joya, ya no era solo eso. Ahora, era un objeto de deseo obsesivo, un peso intangible que parecía reclamar la atención de su dueño en cada momento. Desde el instante en que se levantó, Fenton pudo sentir que algo había cambiado dentro de él. La noche anterior, tras adquirir el diamante, se fue a dormir con una extraña sensación de inquietud. Pero al despertar, esa sensación no solo no había desaparecido, sino que había aumentado, como si algo estuviera observándolo, esperando. La idea de que el comerciante le hubiera hablado de una maldición lo rondaba en su cabeza, pero él prefería no darle importancia. Pensó que tal vez había sido solo un intento de asustarlo para vender la joya a un precio más alto. Sin embargo, en su interior, una pequeña voz le decía que no podía ignorar lo que había escuchado. Las personas han muerto por esta gema. No hay forma de escapar una vez que ha tocado tu alma, recordó las palabras del vendedor. Aquella advertencia parecía repetirse constantemente en su mente. Pero, al mirarse al espejo, se dio cuenta de que, a pesar de todo, el deseo seguía dominando sus pensamientos. Lo único que importaba ahora era el diamante. Es solo una superstición, Fenton. Nada de esto tiene sentido, se dijo a sí mismo, tratando de calmar sus nervios. Sin embargo, cuando pasó sus manos por el bolsillo y tocó la gema, algo en su interior se estremeció. Había algo extraño en su contacto con la piedra. Un susurro, tal vez en su mente, le hizo sentir que algo más estaba sucediendo. A lo largo de esa mañana, Fenton intentó ignorar la creciente incomodidad que lo invadía. Decidió salir a caminar por la ciudad para despejarse. Sin embargo, cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. No era solo el calor de la ciudad lo que lo agobiaba. En cada calle que recorría, en cada rincón por donde pasaba, sentía que algo lo observaba. El brillo del diamante en su bolsillo parecía acentuarse con la luz del sol, reflejando extrañas sombras sobre las paredes de los edificios. Este lugar me está comenzando a resultar extraño, murmuró, mirando a su alrededor. Aunque la ciudad de Bombay estaba llena de vida, de gente que iba de un lado a otro, de voces y sonidos, Fenton no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo seguido. Su mirada se desplazaba constantemente hacia las sombras, como si temiera que algo estuviera acechando. A pesar de sus esfuerzos por calmarse, la ansiedad lo invadía cada vez más. A cada paso, las palabras del comerciante resonaban con más fuerza en su cabeza. La maldición del diamante, la tragedia que había acompañado a cada persona que había tenido la gema, no era solo una historia. De alguna manera, lo sentía en su interior. ¿Qué es lo que sucede realmente con este diamante?
se preguntaba, buscando respuestas que no podía encontrar. Había algo en la historia que no podía entender, y mientras más pensaba en ello, más se aferraba a la idea de que su vida había cambiado para siempre desde el momento en que el diamante pasó a ser suyo. En ese momento, algo extraño ocurrió. Al pasar por una de las calles más concurridas, Fenton vio a un hombre que lo observaba fijamente. El hombre estaba parado cerca de un puesto de frutas, pero sus ojos no se apartaban de Fenton. La mirada del extraño era penetrante, como si lo conociera, como si supiera algo que él mismo ignoraba. Fenton lo miró durante un par de segundos, pero al no ver nada en la expresión de aquel hombre, decidió continuar caminando, no sin antes sentir un escalofrío recorrer su espalda. No más paranoias, se dijo a sí mismo, apresurando el paso. Pero el hombre seguía allí, observándolo, como si la ciudad misma estuviera conspirando en su contra. Esa noche, Fenton volvió a su habitación, donde la inquietud lo había estado acechando durante todo el día. El diamante, ahora sobre la mesa, parecía brillar con más intensidad que antes. Él intentó no mirar hacia él, pero no pudo evitarlo. De repente, recordó las palabras del vendedor una vez más. El precio más alto de todos. ¿Qué significa eso? Las palabras se repetían en su mente como un eco que no podía acallar. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejarlo ir? Pensó, pero la respuesta era evidente. Ya había tomado la decisión, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Cuando la oscuridad cayó sobre la ciudad, Fenton intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo lo observaba, algo que no era humano, algo más allá de su comprensión. La maldición del diamante parecía seguirlo, acechando en cada rincón de su mente. Y, sin embargo, algo más fuerte que su miedo lo mantenía aferrado a la gema. A medida que la noche avanzaba, una sensación extraña se apoderó de él. El diamante no era solo una joya. Había algo más. Algo profundo que no entendía, pero que sentía con fuerza. Había algo en esa gema que no podía dejar ir, como si estuviera atrapado en su propio destino, marcado por algo mucho mayor que su propia voluntad. La maldición, como el diamante, era ahora parte de él. Y no importaba cuán difícil fuera, no podía deshacerse de ella. Ni siquiera si quisiera. Capítulo 3. El susurro en la oscuridad. Fenton se revolvía en la cama, incapaz de conciliar el sueño. La noche en Bombay era sofocante, pero lo que lo mantenía despierto no era el calor. Había algo más, algo que lo acechaba desde el rincón más oscuro de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia, una sombra que parecía rodearlo silenciosamente. El diamante descansaba sobre la mesa, su brillo fantasmal iluminado por la débil luz de la lámpara. Fenton intentaba convencerse de que su paranoia era el producto de su cansancio, de las historias absurdas que había escuchado. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que algo no estaba bien. Este maldito diamante está envenenando mi mente. Se incorporó en la cama, empapado en sudor. Sus manos temblaban mientras pasaba los dedos por su rostro. Sentía que algo lo observaba, pero no había nadie en la habitación. Aún así, la sensación era insoportable. Fue entonces cuando escuchó un sonido. Apenas un susurro, como el roce de un aliento en su oído. Su cuerpo se tensó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza desbocada. «Devuélvelo». Fenton se quedó helado. Su respiración se detuvo por un instante y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Giró la cabeza rápidamente, buscando la fuente de aquella voz, pero estaba solo. «No seas ridículo, Fenton. Fue tu imaginación». Pero no podía engañarse. Lo había escuchado claramente. Una voz grave, antigua, que parecía surgir de las sombras mismas. Se levantó de la cama de un salto. Sus pasos inseguros lo llevaron hacia la mesa donde reposaba el diamante. Lo miró fijamente, con el ceño fruncido, intentando comprender qué era lo que realmente había adquirido. ¿Era posible que la gema estuviera viva? Negó con la cabeza, tratando de sacarse esa idea absurda. Pero entonces, ocurrió algo que lo hizo jadear de terror. El reflejo en la superficie pulida del diamante cambió. Ya no era su propia imagen la que veía, sino la de otro hombre. Un rostro antiguo, de ojos oscuros y penetrantes, lo observaba desde dentro de la gema. Fenton retrocedió bruscamente, chocando contra la silla.
Su respiración se hizo más pesada y su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja, sintiendo que su cordura pendía de un hilo. El rostro en la gema no respondió. Pero la expresión en aquellos ojos pareció transformarse en algo que Fenten no pudo describir. Un conocimiento profundo, insondable, como si el diamante albergara los secretos de eras olvidadas. El terror se apoderó de él. Sin pensarlo, agarró la gema y la arrojó contra la pared. La piedra golpeó el suelo con un sonido seco, pero no se rompió. En cambio, continuó brillando con una intensidad inusual, como si estuviera burlándose de él. Fenten sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en la cama, enterrando la cabeza entre las manos. Estoy perdiendo la razón. Pero en el fondo, sabía que no era así. Algo oscuro se había aferrado a él desde el momento en que había tocado el diamante. Y ahora, no había escapatoria. Aferró con fuerza la sábana entre sus manos, tratando de recuperar la calma. Pero en la penumbra de la habitación, el eco de aquel susurro aún resonaba en sus oídos. «Devuélvelo». Capítulo 4. El secreto del Brahman. El amanecer encontró a Fenten sentado en el borde de su cama, con los ojos inyectados en sangre y los nervios al límite. No había dormido ni un solo instante. Cada vez que cerraba los ojos, el susurro volvía a él, arrastrándose como una sombra en su mente. La imagen del rostro dentro del diamante seguía clavada en su conciencia, haciéndolo dudar de su propia cordura. Decidió que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Se vistió apresuradamente y, tras asegurarse de que el diamante estaba bien guardado en su bolsillo, salió a las calles de Bombay. Sabía exactamente a quién buscar, el anciano Brahman que aquella noche le había advertido sobre la maldición de la piedra. Las callejuelas del bazar ya estaban llenas de vida. Comerciantes ofrecían sus productos con gritos enérgicos, el aroma de especias impregnaba el aire, y el sonido de las campanas de los templos flotaba en la distancia. Pero Fenten apenas prestaba atención. Su mente solo tenía un objetivo. Cuando llegó al templo donde había visto al Brahman por primera vez, se encontró con un grupo de monjes barriendo la entrada. Se acercó con paso decidido. «Busco al anciano que habla de la maldición del diamante», dijo, intentando sonar firme. Los monjes se miraron entre sí con rostros inescrutables. Finalmente, uno de ellos señaló con la cabeza el interior del templo. «Lo encontrarás dentro», dijo en voz baja, como si pronunciar esas palabras le causara incomodidad. Fenten entró. La penumbra del lugar lo envolvió de inmediato, solo rota por la luz de las velas que titilaban sobre los altares. Caminó entre las columnas de piedra hasta que vio al anciano sentado en posición de loto, con los ojos cerrados. «Sabía que volverías», murmuró el Brahman sin abrir los ojos. Fenten sintió un escalofrío. «¿Quién es el hombre dentro del diamante?», preguntó sin rodeos. El anciano abrió los ojos lentamente y lo miró con una mezcla de compasión y gravedad. «No es un hombre», susurró. «Es una historia. Una advertencia. Un castigo». Fenten frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». El Brahman extendió una mano temblorosa hacia él. «Muéstramelo». Fenten dudó. No quería volver a tocar aquella piedra maldita, pero necesitaba respuestas. Sacó el diamante del bolsillo y lo colocó en las arrugadas manos del anciano. El Brahman lo sostuvo con delicadeza, como si pesara más de lo que aparentaba. Luego, sus ojos se clavaron en la gema y su respiración se volvió más profunda. Este diamante perteneció a Narayan, un sacerdote del antiguo templo de Kali. Él fue su guardián, y su víctima. Fenten sintió un nudo en el estómago. ¿Qué le ocurrió? El anciano lo miró fijamente. El diamante le mostró la verdad. Y la verdad lo consumió. Fenten tragó saliva. ¿Qué verdad? El Brahman cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir fuerzas antes de continuar. Narayan descubrió que la piedra no era solo una joya. Era un ojo. Un ojo que observaba el alma de quien lo poseía, que absorbía sus secretos más oscuros, sus miedos más profundos, y los convertía en su realidad. Fenten sintió que el aire se volvía más pesado a su alrededor. Entonces, ¿lo que vi en el diamante? El anciano asintió con gravedad. Era tu reflejo. Pero no el que ves en un espejo, sino el que guardas en lo más profundo de ti mismo.
Fenton sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, confusos y aterradores. ¿Cómo puedo librarme de él?, susurró. El brahmán suspiró y le devolvió la gema. El diamante no puede ser destruido. No puede ser vendido. Solo puede ser entregado, pero solo a alguien que esté dispuesto a aceptar su destino. Fenton miró la piedra con horror. Entonces, ¿estoy condenado? El anciano no respondió. Solo lo miró con tristeza, como si ya conociera la respuesta que Fenton no quería escuchar. En ese instante, el viento sopló dentro del templo, apagando las velas y sumiéndolos en la oscuridad. Y en medio de la negrura, Fenton volvió a escuchar aquel susurro. «Devuélvelo». Pero esta vez, la voz sonaba más cerca. Mucho más cerca. Capítulo 5. El hombre de las sombras. Fenton salió del templo con el corazón martilleándole el pecho. El diamante en su bolsillo le pesaba como si cargara una piedra de molino atada al cuello. Las palabras del brahmán lo habían dejado en un estado de inquietud insoportable. ¿Era cierto que el diamante devoraba los secretos más oscuros de quien lo poseía? ¿Podía la gema transformarse en un reflejo aterrador de su portador? Las calles de Bombay seguían bulliciosas, pero para él, todo parecía teñido de un aire irreal. Su mente se nublaba con preguntas sin respuesta. Decidió que la única forma de librarse del miedo era enfrentarlo. Si el diamante contenía un misterio, él debía desentrañarlo hasta el final. Se dirigió de inmediato a la casa de Sir John Balfour, un anticuario británico conocido por su vasta colección de artefactos orientales. Si alguien podía arrojar luz sobre la historia del diamante, era él. Balfour vivía en una mansión de piedra con un amplio patio lleno de estatuas de dioses hindúes y budistas. Al tocar la aldaba de la puerta, ésta se abrió con un leve chirrido, como si lo hubieran estado esperando. «Señor Fenton», dijo una voz profunda desde la penumbra del vestíbulo. «Adelante». Fenton frunció el ceño. «¿Cómo sabe mi nombre?». Balfour apareció de entre las sombras con una sonrisa afilada. Era un hombre alto, delgado, con barba blanca cuidadosamente arreglada y unos ojos hundidos pero llenos de inteligencia. «Las noticias vuelan en esta ciudad», respondió con tono enigmático. «Y un hombre que busca respuestas sobre el diamante del Rajá no pasa desapercibido». Fenton sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «¿Lo conoce?». Balfour le hizo un gesto para que lo siguiera a su biblioteca, una habitación revestida de madera con estanterías repletas de libros antiguos. En el centro, sobre una mesa de caoba, había un pergamino amarillento extendido. «Este manuscrito fue escrito hace más de 2 siglos», explicó Balfour, señalando la tinta desvaída. «Aquí se menciona el diamante, y su maldición». Fenton se inclinó para leer. «El ojo del dios dormido verá el alma del portador. Si el corazón está limpio, mostrará la luz. Si el corazón está corrompido, devorará su sombra y la convertirá en carne». Fenton sintió un escalofrío. «¿Qué significa?». Balfour lo miró con gravedad. «Significa que el diamante no solo refleja el interior de quien lo posee. Si su portador es débil, la sombra que lleva dentro cobrará vida». Fenton retrocedió un paso. «Eso es imposible». Balfour sonrió con tristeza. «Dígame, señor Fenton, ¿ha visto algo extraño en la piedra?». Fenton tragó saliva. «Las visiones. El rostro en el diamante. El susurro en la oscuridad». «No sé de qué habla», murmuró. Balfour se inclinó sobre la mesa. «Se equivoca. Lo sabe perfectamente». Fenton sintió que la habitación se volvía más fría. «Si lo que dice es cierto, ¿qué debo hacer?». Balfour guardó silencio por un momento. Luego, con una mirada de advertencia, dijo en voz baja: «Debe deshacerse de él antes de que sea demasiado tarde». Fenton sintió un nudo en el estómago. «¿Cómo?». Balfour lo miró con seriedad. «Debe entregárselo a alguien que esté dispuesto a aceptar su destino. Pero cuidado, si la persona no es lo suficientemente fuerte, lo que habita dentro del diamante tomará su lugar». El silencio en la biblioteca era sofocante. Fenton deslizó una mano temblorosa hacia su bolsillo y sacó la gema. En la tenue luz de la lámpara, el diamante parecía palpitar con una luz oscura. Y entonces lo vio. No era solo un reflejo. Era su sombra. Pero esta vez, la sombra sonreía. Capítulo 6. El susurro en la oscuridad.
La sombra en el diamante lo observaba. Fenton sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su reflejo estaba allí, pero algo en él era diferente. Su mirada era más profunda, más oscura, y sonreía. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. «Señor Fenton», la voz de Balfour sonó grave. «¿Está bien?» Fenton apartó la mirada de la gema y la guardó en su bolsillo, como si así pudiera encerrar su creciente inquietud. «Sí, estoy bien», respondió, aunque su voz sonó más insegura de lo que hubiera querido. Balfour lo estudió con detenimiento antes de asentir. «No debería quedarse mucho tiempo con la piedra. Cuanto más tiempo pase con usted, más difícil será soltarla». Fenton tragó saliva. «¿Usted ha visto esto antes?» Balfour entrecerró los ojos. «Solo una vez». Se acercó a una estantería y sacó un viejo diario de tapas de cuero desgastadas. Al abrirlo, las páginas amarillentas crujieron como hojas secas. Esto perteneció a un hombre llamado Elias Arrow, un coleccionista de antigüedades que adquirió el diamante hace más de 50 años. Fenton se inclinó sobre el diario y leyó en voz baja. «La piedra me habla». Al principio, eran solo murmullos, como si el viento susurrara mi nombre en la noche. Pero ahora la voz es clara. Me dice cosas que no quiero escuchar. Me muestra imágenes que no deberían existir. Y lo peor es que en la oscuridad veo a alguien más. Se mueve como yo. Habla como yo. Pero no soy yo. Fenton sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Qué le ocurrió a Arrow? Balfour cerró el diario con un chasquido. Desapareció. Una mañana, su sirviente encontró su habitación vacía. La única señal de su existencia era una sombra en la pared. Una sombra que no coincidía con la luz de la lámpara. El silencio que siguió fue espeso y opresivo. «Debo irme», murmuró Fenton, sintiendo la necesidad urgente de salir de aquella casa. Balfour no lo detuvo. Solo lo miró con un dejo de tristeza. «Cuídese, señor Fenton. Y recuerde, no escuche los susurros». Fenton salió a la noche de Bombay, pero la ciudad ya no le parecía la misma. Cada sombra en las callejuelas parecía moverse con una voluntad propia. Se decía a sí mismo que eran imaginaciones suyas, que todo era producto de la sugestión. Pero cuando pasó junto a un espejo en la vidriera de una tienda, su reflejo se detuvo un instante después que él. Y le sonrió. Capítulo 7. La marca del pasado. Fenton caminó a paso rápido por las calles de Bombay, sintiendo el peso del diamante en su bolsillo como si fuera una piedra al rojo vivo. La conversación con Balfour le había dejado un regusto amargo, una sensación de que el peligro no solo acechaba en la oscuridad, sino que lo estaba absorbiendo poco a poco. Intentó convencerse de que todo era paranoia. Sin embargo, el reflejo en el escaparate de la tienda aún rondaba su mente. ¿Acaso su reflejo se había movido un instante después que él? ¿Era solo una ilusión causada por el juego de luces? Se detuvo un momento y sacó el diamante del bolsillo. La gema parecía más oscura que antes, como si algo dentro de ella estuviera latiendo. «¿Qué eres realmente?», susurró. Una leve brisa sopló entre los callejones, y por un instante, Fenton sintió que alguien le murmuraba al oído. Giró bruscamente, pero la calle estaba vacía. Decidió buscar a un viejo contacto, el profesor Armand Dufresne, un erudito francés especializado en gemología y mitología oriental. Lo encontró en su estudio, entre montones de libros polvorientos y artefactos antiguos. Dufresne levantó la mirada al verlo entrar. «Ah, Fenton. No esperaba verte tan pronto. Necesito que me hables del diamante del Rajá», dijo sin rodeos, depositando la gema sobre la mesa. Dufresne frunció el ceño y la observó con detenimiento. Había oído rumores de que esta joya seguía existiendo. Tomó una lupa y examinó la superficie. La leyenda dice que este diamante perteneció a un antiguo sacerdote en el siglo XIV. Se decía que quien lo poseyera no solo obtendría riquezas, sino también el favor de los dioses, o su maldición. Fenton tragó saliva. «¿Qué más sabes?». Dufresne hojeó un viejo manuscrito y leyó en voz alta. «La piedra es un ojo. Observa. Recuerda. Refleja no solo la luz, sino también el alma de su dueño. Aquel que mire demasiado en su interior, descubrirá que el diamante también lo observa a él». Fenton sintió un escalofrío. «¿Quieres decir que esta gema tiene conciencia?».
Dufresne lo miró con gravedad. Lo que quiero decir es que esta piedra absorbe algo más que la luz. Se alimenta de quienes la poseen. Un silencio denso cayó entre ambos. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó Fenton. Dufresne suspiró. No lo sé. Pero si los antiguos registros son ciertos, la piedra no abandona a su dueño fácilmente. Fenton miró el diamante con recelo. ¿Y qué ocurrió con sus antiguos propietarios? Dufresne hojeó más páginas, hasta encontrar otro fragmento. Un hombre la llevó a Occidente, pero su sombra ya no era suya. Otro la escondió en lo más profundo de la tierra, pero aún escuchaba su voz en sueños. El último, desapareció sin dejar rastro. Fenton sintió que su garganta se cerraba. Entonces, ¿estoy condenado? Dufresne no respondió. Solo lo observó con una mezcla de compasión y temor. Afuera, el viento soplaba con más fuerza. Las sombras en la habitación parecían moverse con una vida propia. Y, en la superficie del diamante, la silueta de Fenton sonrió. Capítulo 8. Ecos de lo prohibido. Fenton salió del estudio de Dufresne con la mente enredada en una tormenta de pensamientos. Cada revelación sobre el diamante lo hundía más en la certeza de que aquella gema no solo era un objeto de valor incalculable, sino un ente con voluntad propia. Caminó por las calles de Bombay con pasos inciertos. La ciudad, con sus aromas especiados y bullicio constante, le parecía ahora un laberinto de sombras que susurraban secretos. No puedo seguir cargando esto, murmuró, deslizando una mano en el bolsillo donde guardaba el diamante. Las palabras de Dufresne resonaban en su mente. La piedra no abandona a su dueño fácilmente. Pero tenía que intentarlo. El mercado de las reliquias. Decidido, se dirigió al mercado clandestino, un lugar donde comerciantes de dudosa reputación traficaban con objetos envueltos en leyendas, artefactos prohibidos y gemas con historias malditas. En un rincón oscuro, encontró a un hombre que respondía al nombre de Rashid. Su piel curtida por el sol y su mirada astuta delataban años de experiencia en el trato con lo desconocido. Dufresne me dijo que podrías ayudarme, dijo Fenton, colocando el diamante sobre la mesa. Rashid entrecerró los ojos. No toques esa piedra, amigo, susurró, sin apartar la mirada de la gema. Hay cosas que no se pueden vender, ni devolver. Fenton sintió un escalofrío. ¿Sabes lo que es? Rashid tomó una pipa y exhaló un espeso humo antes de responder. Los antiguos hablaban de un diamante que podía reflejar más que la luz. Decían que contenía la memoria de aquellos que lo poseían. Un espejo de almas. Fenton apretó los puños. Dufresne me dijo que esta piedra elige a su dueño. Rashid asintió con gravedad. No es el dueño quien posee la piedra, sino la piedra quien posee al dueño. El aire en la habitación pareció volverse más denso. ¿Cómo me deshago de ella?, preguntó Fenton, con urgencia. Rashid lo observó en silencio antes de responder. Nadie se ha librado de ella sin pagar un precio. Algunos intentaron arrojarla al mar, pero siempre volvía. Otros la enterraron, pero aún oían su voz. Hay quienes la vendieron, y nunca más volvieron a ser los mismos. Fenton sintió que el peso en su bolsillo aumentaba. Entonces, ¿qué debo hacer? Rashid se inclinó hacia él y murmuró. Tal vez no sea la piedra la que deba desaparecer, sino tú. Una decisión peligrosa. El significado de aquellas palabras caló hondo en Fenton. ¿Era posible que la única forma de liberarse del diamante fuera abandonarlo junto con su propia identidad? Apretó los dientes. No estaba listo para desaparecer. Tomó el diamante y se marchó sin decir una palabra. Mientras se alejaba del mercado, la gema pareció emitir un destello. Por un instante, Fenton creyó ver su propio reflejo en la superficie, pero la imagen que le devolvía no tenía sus ojos. Los ecos de lo prohibido susurraban en la noche. Capítulo 9. La maldición del dueño. Fenton caminaba por las calles de Bombay como un hombre perseguido por su propia sombra. Cada esquina parecía acecharlo con susurros, cada mirada furtiva lo hacía estremecer. El peso del diamante en su bolsillo era insoportable, como si su sola presencia drenara la vida de su portador. Las palabras de Rashid lo atormentaban. No es el dueño quien posee la piedra, sino la piedra quien posee al dueño. Quiso ignorarlo, convencer a su mente de que todo era una superstición, pero en el fondo de su ser,
sabía que era cierto. Un encuentro en la noche. Fenton decidió alejarse del mercado clandestino. Se dirigió a un viejo hotel en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie hacía preguntas y donde los viajeros llegaban para desaparecer. La noche había caído cuando un golpe en la puerta lo hizo sobresaltarse. Se levantó con cautela, y al abrir, encontró a un hombre envuelto en una capa oscura. ¿Eres Fenton?, preguntó con voz grave. El inglés asintió. Vengo de parte de alguien que quiere ayudarte, susurró el desconocido, entrando en la habitación sin ser invitado. Fenton lo observó con recelo. ¿Quién eres? El hombre sonrió de medio lado. Digamos que soy alguien que conoce la historia del diamante mejor que tú. Fenton sintió un escalofrío. ¿Entonces sabes cómo librarme de él? El visitante lo miró fijamente antes de responder. El diamante no elige a cualquiera. Si ha llegado a ti, es porque ya eres parte de su historia. No puedes huir de él, solo puedes cumplir su voluntad. Fenton tragó saliva. Eso es absurdo. Es solo una piedra. El hombre sacudió la cabeza. Eso pensaron otros antes que tú. Pero dime, ¿has notado cómo cambia? ¿Cómo su reflejo no siempre es el mismo? Fenton sintió un nudo en el estómago. Sí, lo había notado. ¿Qué significa? El desconocido se inclinó hacia él y susurró. La piedra muestra el destino de su dueño. Pero si su reflejo ya no eres tú, entonces significa que alguien más ha comenzado a reclamarla. La visión en la piedra. Fenton sintió un temblor en las manos. Sacó el diamante y lo sostuvo bajo la tenue luz de la lámpara. Al mirarlo, un escalofrío recorrió su espalda. En la superficie de la gema no se reflejaba su rostro, sino el de otro hombre, alguien a quien no conocía. ¿Quién es él?, preguntó con un hilo de voz. El visitante se levantó con expresión sombría. Es aquel que vendrá por lo que es suyo. Fenton sintió que la habitación se encogía a su alrededor. Debes deshacerte de la piedra, dijo el hombre, pero no de la forma en que crees. Si intentas abandonarla, ella regresará. Si intentas venderla, te arrastrará con ella. Solo hay una manera. ¿Cuál?, preguntó Fenton, con el corazón acelerado. El hombre se acercó a la puerta y antes de marcharse, dijo en voz baja. Debes encontrar al verdadero dueño, antes de que él te encuentre a ti. Y con esas palabras, desapareció en la noche. Fenton quedó solo, con el diamante brillando en su palma como un ojo que nunca parpadeaba. La maldición del dueño había comenzado. Capítulo 10. La sombra del pasado. Fenton pasó el resto de la noche sin poder cerrar los ojos. El diamante yacía sobre la mesa, brillando con una luz pálida, casi como si respirara. La advertencia del extraño resonaba en su mente. Debía encontrar al verdadero dueño antes de que él lo encontrara a él. Pero, ¿cómo encontrar a alguien cuya identidad desconocía? ¿Y qué significaba que el diamante reflejara otro rostro? El amanecer trajo consigo una neblina espesa que cubría la ciudad de Bombay. Fenton decidió no quedarse más en aquel hotel. Recogió sus pocas pertenencias, envolvió la piedra en un pañuelo de seda y salió a las calles sin un rumbo fijo. Sabía que había un solo hombre que podía darle respuestas. Rashid, el mercader que le advirtió sobre la maldición del diamante. El secreto del mercader. Fenton llegó al mercado con el sol en lo alto. Las calles estaban abarrotadas de comerciantes y compradores, pero no encontró rastro de Rashid en su puesto habitual. Preguntó a algunos vendedores vecinos, pero todos lo miraban con recelo, como si nombrarlo fuera peligroso. Finalmente, un niño se le acercó y tiró de su chaqueta. El anciano Rashid ya no está aquí, Saib. Fenton se inclinó. ¿Dónde puedo encontrarlo? El niño dudó, pero luego extendió la mano, esperando unas monedas. Fenton suspiró y dejó caer unas rupias en su palma. El niño sonrió y susurró. Lo vi irse hacia el puerto anoche. Dijo que tenía que entregar algo muy importante antes de que llegara la luna llena. Fenton sintió un escalofrío. Si Rashid había huido, significaba que el peligro era más grande de lo que pensaba. El mensaje olvidado. Se dirigió al puerto con prisa. Las aguas del mar brillaban bajo el sol, y los barcos mercantes iban y venían. Preguntó a los marineros si habían visto a Rashid. Finalmente, un hombre con turbante asintió. El anciano tomó un barco al anochecer. Pero dejó esto para alguien como usted.
El marinero sacó un trozo de pergamino doblado y se lo entregó. Fenton lo desdobló con manos temblorosas y leyó. Si tienes el diamante, significa que el destino ya está escrito. No busques deshacerte de él. No busques al dueño. El dueño te encontrará, y cuando lo haga, será demasiado tarde. Fenton sintió que la sangre se le helaba. Un estruendo detrás de él lo hizo girarse de golpe. Vio una figura vestida con una túnica oscura moviéndose entre la multitud. El hombre que había visto reflejado en el diamante estaba allí. El encuentro con el dueño. Fenton retrocedió, empujando a la gente para abrirse paso. Su instinto le decía que corriera, pero sus pies parecían anclados al suelo. La figura se acercó con paso lento pero firme. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de su capucha, pero cuando se detuvo frente a él, Fenton sintió el peso de una presencia que no era del todo humana. El desconocido extendió la mano. «Has llevado algo que no te pertenece». Fenton sostuvo el diamante con fuerza. «¿Quién eres?» El hombre inclinó la cabeza. «Soy el que fue antes que tú. Y también el que vendrá después». Fenton sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Eres su dueño?» El hombre sonrió levemente. «Nadie es dueño del diamante. Solo somos sus guardianes, hasta que él elige a otro». Fenton comprendió, con un terror indescriptible, que su destino ya estaba sellado. La historia del diamante estaba lejos de terminar. Capítulo 11. El precio del diamante. Fenton sintió un nudo en la garganta. Las palabras del desconocido resonaban en su mente. Nadie es dueño del diamante. Solo somos sus guardianes, hasta que él elige a otro. El hombre extendió su mano, esperando que Fenton entregara la joya. Pero algo dentro de él se resistía. No sabía por qué, pero sentía que si lo hacía, perdería algo más que una simple piedra preciosa. «¿Y qué pasa si no te lo doy?», preguntó con voz firme. El desconocido sonrió, pero en su mirada había algo perturbador. «El diamante tomará lo que le pertenece, de una manera u otra». Fenton sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La advertencia del anciano. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y corrió entre la multitud del puerto. El sonido de los pasos detrás de él se mezclaba con las voces de los comerciantes y los gritos de los marineros. Se abrió paso a empujones hasta encontrar una callejuela estrecha. Se apoyó en una pared, intentando recuperar el aliento. De repente, una voz familiar le susurró. «No corras. Eso solo lo hace más fuerte». Fenton se giró bruscamente. Rashid estaba allí, envuelto en su túnica gastada, con los ojos llenos de una profunda preocupación. «Pensé que habías huido», exclamó Fenton. El anciano negó con la cabeza. «Intenté advertirte. Pero ahora es demasiado tarde». Rashid miró a su alrededor y luego señaló el diamante que Fenton aún sostenía con fuerza. «El diamante ya te ha elegido. No puedes librarte de él, a menos que pagues su precio». «¿Cuál es ese precio?», preguntó Fenton, sintiendo un frío inexplicable en el aire. Rashid suspiró. «Tu libertad. El pasado se repite». El anciano sacó de su túnica un viejo manuscrito y lo abrió frente a Fenton. Las páginas estaban amarillentas y llenas de símbolos extraños. Señaló una ilustración de un hombre con un diamante en la frente, y a su lado, una figura oscura que lo acechaba. «Cada hombre que ha poseído esta joya ha sido perseguido. Algunos intentaron esconderla, otros intentaron venderla, pero todos terminaron igual». Fenton tragó saliva. «¿Y qué pasó con ellos?». Rashid lo miró con gravedad. «No lo sabemos. Solo desaparecieron». El viento sopló con más fuerza. Fenton sintió que algo se movía en las sombras. El desconocido estaba cerca otra vez. «No tenemos mucho tiempo», susurró Rashid. «Debes elegir». Fenton miró el diamante en su mano. La piedra centelleaba con una luz hipnótica. Si lo entregaba, ¿realmente se liberaría de su destino? ¿O solo estaba prolongando lo inevitable? Pero si lo conservaba, sintió que el peso del destino caía sobre él. El hombre de la túnica negra emergió de entre las sombras, con la mano extendida una vez más. «Ha llegado el momento de decidir, Fenton». Y en ese instante, comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 12. El secreto del guardián. Fenton sostuvo el diamante con más fuerza,
sintiendo su pulso acelerado. La presencia del hombre envuelto en sombras lo inquietaba, pero lo que más le perturbaba era la certeza de que no importaba lo que hiciera, el diamante ya lo había marcado. Ha llegado el momento de decidir, Fenton. La voz del desconocido era tranquila, pero tenía un peso inquebrantable. Rashid, el anciano que le había servido de guía en ese enigma, lo miró con desesperación. «Escucha, muchacho», susurró Rashid. «No lo entiendes. No es solo una piedra. No es una joya cualquiera». Fenton tragó saliva y miró al anciano con el ceño fruncido. «¿Entonces qué es?» Rashid suspiró, como si cada palabra que estaba a punto de decir le costara un pedazo de su alma. «Es un fragmento de algo más antiguo que la historia misma. Algo que no pertenece a los hombres». Fenton sintió que el aire se volvía más pesado. «Eso no tiene sentido», replicó con incredulidad. Pero Rashid lo ignoró y siguió hablando. «No es el primer hombre que ha intentado poseerlo. Todos, sin excepción, han pagado el precio. Y tú», hizo una pausa. «Tú ya estás atado a él». Fenton sintió un escalofrío recorrer su columna. Miró al hombre de las sombras, que seguía con la mano extendida. «Si lo entrego, ¿se acabará todo esto?» El desconocido sonrió levemente. «No puedes entregar lo que ya es parte de ti». Las palabras hicieron eco en su mente. Fenton bajó la mirada al diamante y, por primera vez, vio algo más que un simple reflejo de luz en su interior. Era como si la piedra respirara, como si tuviera una vida propia. «No puedes entregar lo que ya es parte de ti». «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó con la voz apenas audible. El hombre de la túnica negra inclinó la cabeza. «Debes aceptar tu destino». La revelación. Rashid se acercó y, con una voz apenas más que un susurro, dijo: «Muchacho, este hombre, él no es quien crees que es». Fenton lo miró, confundido. «¿Qué estás diciendo?». Rashid inspiró profundamente y apuntó con su dedo tembloroso al desconocido. «Él fue el último guardián del diamante». Fenton abrió los ojos de par en par. «¿Cómo dices?». El desconocido sonrió. «Es cierto. Yo lo llevé antes que tú». Fenton sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. «Entonces, ¿cómo te libraste de él?». El hombre miró la joya con una mezcla de tristeza y resignación. «No me libré. Solo lo entregué al siguiente elegido». Fenton sintió que un sudor frío perlaba su frente. «¿Eso significa qué?». El hombre asintió. «Tarde o temprano, también tendrás que hacerlo». Rashid, con los ojos llenos de amargura, dijo: «Pero no será fácil». Fenton sintió el peso de esas palabras. Su destino estaba sellado. No había escape. Y por primera vez, comprendió que el diamante no solo era un tesoro, era una maldición. Capítulo 13. El peso de la elección. Fenton no podía creer lo que acababa de escuchar. La revelación de que él, como tantos otros antes que él, había sido elegido para ser el próximo guardián del diamante lo dejó paralizado. Los recuerdos de su vida anterior, antes de que el diamante lo tocara, comenzaron a desvanecerse. La alegría, la libertad, la simpleza de su existencia parecían tan lejanas. Ahora, todo giraba en torno a esa piedra brillante que estaba atrapada en su mano, tan fría y al mismo tiempo tan cargada de una energía casi palpable. «Tarde o temprano, también tendrás que hacerlo». La frase resonaba en su mente, como una condena. Rashid, quien parecía ser la única persona que comprendía el verdadero poder del diamante, se acercó lentamente. La expresión en su rostro estaba llena de pena. «¿Por qué nadie me lo dijo antes?», preguntó Fenton, su voz quebrada por la confusión. Rashid bajó la mirada y suspiró, como si las palabras no pudieran capturar la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Porque no se puede advertir sobre algo que solo se puede entender cuando se experimenta. El diamante no elige a cualquiera. Elige a los que, de alguna forma, están destinados a él. Y una vez que te elige, no puedes volver atrás. Fenton se sintió asfixiado. Era como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por la piedra, dejando un vacío creciente en su interior. «¿Entonces qué debo hacer?», preguntó, casi sin esperanza. Rashid lo miró fijamente, como si estuviera sopesando la pregunta. Finalmente, dijo con voz grave: «La única forma de liberarte del diamante es entregar tu vida a él».
Pero no de la manera que imaginas. Tienes que renunciar a todo lo que eres, a todo lo que conoces, y convertirte en algo más. En lo que el diamante necesita. Fenton parpadeó, asimilando las palabras del anciano. Su mente, antes llena de dudas, ahora se llenó de preguntas aún más profundas. ¿Convertirme en qué? Murmuró, casi para sí mismo. El hombre de las sombras, que había estado observando desde el principio, intervino en ese momento. Te convertirás en el guardián eterno, Fenton. El diamante necesita un cuerpo, una mente y un alma para mantenerse en este plano. Y tú serás el recipiente. Fenton sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Sus piernas temblaron y casi cayó al suelo. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia el abismo. ¿Era eso lo que le esperaba? ¿Se convertiría en una sombra, en una figura vacía, solo un recipiente para el diamante? No quiero eso, dijo Fenton, con desesperación en la voz. Rashid le tomó el brazo con una fuerza sorprendente para su edad. No tienes elección, muchacho. El diamante elige, y no podemos escapar de su voluntad. Pero recuerda, lo que decidas ahora no solo afectará tu destino. Afectará a todos los que vengan después de ti. Fenton tragó saliva, mirando al hombre de las sombras que no dejaba de observarlo, su rostro impasible, como si todo esto fuera un juego que ya había jugado antes. ¿Por qué me eligió a mí?, preguntó Fenton, sin poder soportar la carga de la incertidumbre. El hombre de las sombras sonrió levemente. Porque eres el único que puede ver más allá de la superficie, el único que tiene la voluntad de resistirse al poder del diamante. Pero esa resistencia es lo que lo hace más valioso. Te ha elegido porque, en tu corazón, aún hay algo que podría derrotarlo. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que Fenton no entendía completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Había una verdad en esas palabras, algo que lo llamaba a actuar, a buscar una forma de liberarse. Pero la única pregunta que realmente importaba era si había alguna salida, algún camino que no terminara con su vida convertida en una sombra, algo que el diamante pudiera devorar. La decisión estaba ante él, y no había vuelta atrás. Capítulo 14. La larga noche del guardián. La sala se encontraba en absoluto silencio. Fenton, con la mirada fija en el diamante, sintió que cada fibra de su ser se retorcía bajo el peso de la decisión que debía tomar. La figura del hombre de la sombra seguía allí, vigilante, mientras Rashid se mantenía a su lado, como si hubiera decidido resignarse a un destino que no podía cambiar. El brillo de la piedra parecía intensificarse, como si su luz respondiera a las emociones de Fenton. Cada vez que miraba el diamante, sentía que algo dentro de él se desmoronaba, que su voluntad comenzaba a desvanecerse ante el poder invisible que emanaba de la joya. Debo resistir, pensó, como una letanía que se repetía una y otra vez en su mente. Rashid, quien había estado en silencio durante varios minutos, rompió finalmente el tenso silencio. Su voz, aunque suave, tenía un tono de preocupación. La resistencia no es fácil, Fenton. No estás luchando solo contra el poder del diamante, sino contra el tiempo. Cada minuto que pasa, más te adentras en su esfera de influencia. Cada hora, cada día, te conviertes un poco más en lo que no deseas ser. Fenton lo miró, reconociendo la verdad en sus palabras. ¿Estaba ya demasiado tarde para escapar? ¿Había algo más que pudiera hacer? El hombre de las sombras habló entonces, y su voz fue como un eco que resonaba profundamente en el interior de Fenton. No puedes luchar contra lo inevitable, muchacho. El diamante te ha elegido. Y tú, al igual que todos los demás antes de ti, terminarás como parte de él. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Pero en algún lugar de su mente, una chispa de esperanza brilló. Había algo que no podía perder, su voluntad de resistir, su capacidad para pensar por sí mismo. Se alejó un paso, buscando algo, alguna respuesta, algún vestigio de la vida que una vez conoció. En el fondo de su ser, sabía que la lucha no era solo por sí mismo. Si sucumbía al diamante, no solo se perdería él, sino todos los que habían venido antes y los que vendrían después. No es cierto, dijo Fenton, con una firmeza renovada. No todo está perdido. Todavía hay algo que puedo hacer. Rashid lo miró, casi sorprendido por la determinación que había en su voz. Pero el hombre de las sombras, por el contrario, solo asintió con una expresión indiferente. Te equivocas, muchacho,
respondió. El diamante no perdona. Tampoco te da segundas oportunidades. Fenton, sin embargo, no cedió. Lo que fuera que tuviera que hacer, lo haría. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Miró a Rashid con los ojos llenos de una resolución inquebrantable. Si debo ser el guardián eterno, lo seré. Pero lo haré a mi manera. No me convertiré en una sombra de lo que fui. Enfrentaré al diamante, y si tengo que perderlo todo, que así sea. Pero no voy a dejar que controle mi destino. Rashid lo observó en silencio. No sabía si Fenton lograría lo que se proponía, pero algo en su mirada le decía que el joven tenía una fuerza de voluntad que pocos poseían. De repente, un estremecimiento recorrió la sala. El diamante brilló con una luz cegadora, como si reaccionara a la determinación de Fenton. Una presión insoportable llenó el aire, y la figura del hombre de las sombras pareció desvanecerse, como si el mismo diamante lo estuviera absorbiendo. Fenton sintió un dolor punzante en el pecho, pero no se movió. A pesar de la creciente intensidad de la luz, se mantuvo firme. Con cada segundo que pasaba, su mente se llenaba de imágenes, recuerdos, rostros, momentos que había vivido. Era como si todo su ser estuviera siendo despojado de su humanidad, y sin embargo, se mantenía allí, luchando por conservar algo de sí mismo. La luz del diamante se hacía más y más brillante, pero en algún lugar dentro de él, Fenton pudo escuchar su propia voz, como un susurro de esperanza. No me rendiré. Y en ese momento, algo cambió. La presión, la oscuridad, la angustia, todo comenzó a desvanecerse. La luz del diamante, aunque intensa, ya no era tan imparable. Fenton había encontrado algo dentro de sí mismo, algo que ni el diamante podía destruir, su voluntad. Con un grito que resonó en las paredes de la sala, Fenton lanzó el diamante al aire. La joya, brillando con su luz cegadora, comenzó a flotar sobre él, como si estuviera a punto de consumirlo por completo. Pero, al igual que una estrella que se apaga lentamente, el resplandor empezó a disminuir. Fenton cayó al suelo, exhausto, mientras la figura del hombre de las sombras desaparecía en la nada. Todo a su alrededor era silencio. El diamante ya no brillaba con la misma intensidad, y Fenton sabía que, aunque no había ganado, había conseguido algo mucho más valioso, una victoria sobre sí mismo. Capítulo 15. El legado del diamante. La sala estaba en completo silencio. Fenton se encontraba tendido en el suelo, agotado, pero con una claridad renovada en su mente. Aunque el diamante había dejado de brillar con la intensidad que lo caracterizaba, el eco de su poder aún parecía resonar en las paredes de la cámara. A través del desgaste físico y emocional, Fenton se dio cuenta de algo fundamental. Había superado una prueba mucho mayor que simplemente resistir la influencia de la joya. Había sobrevivido a la batalla con él mismo. A su lado, Rashid observaba en silencio, con una expresión de respeto que era difícil de leer. Había sido testigo de la lucha, y de alguna manera, él también sentía el peso del momento. El hombre de las sombras había desaparecido, como si nunca hubiera existido, pero su presencia aún permanecía en el aire, como una sombra al acecho. No era solo el diamante lo que había sido vencido, sino también las fuerzas invisibles que se habían manifestado a lo largo de todo el viaje. Fenton se levantó lentamente, aún sintiendo el dolor de la lucha, pero también una sensación de liberación. Había vencido al diamante, no porque lo hubiera destruido, sino porque había resistido su llamado. Había sido tentado por el poder, por el deseo de riqueza y fama que el diamante representaba, pero ahora entendía que esas cosas eran solo ilusiones que se desvanecen con el tiempo. Lo que realmente importaba era lo que uno mantenía en su corazón, lo que decidía preservar de sí mismo ante el mundo. Rashid se acercó, su rostro más sereno que nunca. «Has hecho lo que muchos creyeron imposible», dijo, su voz profunda pero cargada de gratitud. «El diamante no puede dominarte, y eso es algo que muy pocos logran. Ahora, tienes algo mucho más valioso, tu libertad». Fenton lo miró, reconociendo en sus palabras un profundo respeto. «No fue fácil», respondió Fenton, su voz apenas un susurro. «Pero he comprendido que la verdadera fuerza no reside en resistir el poder, sino en conocerlo y elegir no ceder ante él. En elegir lo que somos realmente, más allá de las tentaciones». Rashid asintió lentamente, observando el diamante, ahora apagado, sobre la mesa. Ya no era la joya deslumbrante que había representado durante tanto tiempo.
Ahora, era solo una piedra, un símbolo de una lucha que había sido ganada, no por la fuerza, sino por la voluntad. Este lugar, este momento, está marcado por lo que has logrado, dijo Rashid, su mirada fija en Fenton. Pero debes saber que, aunque el diamante haya perdido su poder sobre ti, su influencia no desaparece tan fácilmente. El mundo es un lugar lleno de tentaciones, y lo que has aprendido aquí te acompañará en cada paso que des a partir de ahora. Fenton asintió, entendiendo las palabras de Rashid. Sabía que lo que había vivido no era solo una batalla contra una joya, sino contra las mismas fuerzas que intentan desviar el corazón humano del camino correcto. El diamante representaba el deseo insaciable de poder, de control, de riquezas que al final solo conducen a la desesperación. A medida que Fenton observaba el diamante, una idea comenzó a formarse en su mente. El poder que había contenido en esa joya ya no le pertenecía. Ya no era su destino ser el portador de un objeto tan peligroso. Si bien su mente había vencido, aún quedaba un paso crucial por dar. Lo destruiré, dijo, su voz firme y decidida. Lo haré por todos los que alguna vez fueron tentados por su poder, por aquellos que lo buscaron y perdieron lo que realmente importa. Nadie más debe caer en su trampa. Rashid lo miró con una ligera sorpresa, pero también con una profunda comprensión. Había escuchado esa decisión en su voz, y sabía que no había vuelta atrás. Fenton no estaba buscando destruir el diamante por venganza ni por odio, sino porque comprendía que, en ese momento, destruirlo era la única forma de liberar completamente su alma. Era el cierre definitivo de un capítulo, el final de un ciclo de tentación y sufrimiento. Fenton se acercó al diamante con determinación, y, con un movimiento rápido, lo arrojó al fuego que había estado ardiendo en un rincón de la sala. La piedra brilló brevemente antes de desaparecer en las llamas, consumida por su propio poder. El calor del fuego envolvió la sala, pero no era el mismo calor que antes. Ahora era cálido, liberador, como una despedida. Cuando el diamante desapareció por completo, la habitación quedó en silencio, pero un silencio diferente. Uno de paz. Fenton dio un paso atrás, sintiendo que, de alguna manera, el mundo había cambiado. Ya no sentía la presión sobre su pecho, ya no veía el destello del diamante en sus sueños. El futuro, aunque incierto, ya no estaba determinado por el poder de una joya. El futuro estaba ahora en sus manos. Rashid se acercó nuevamente, colocando una mano sobre su hombro. Lo has hecho, Fenton. Has logrado más que resistir. Has destruido lo que muchos temen enfrentar, el deseo insaciable de poder que vive en todos nosotros. Ahora, tu vida está en tus manos. Haz de ella lo que desees, pero recuerda lo que has aprendido aquí. Recuerda que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en lo que somos. Fenton miró al horizonte, con la sensación de que había dejado atrás una carga pesada, una sombra que siempre lo había seguido. Pero ahora, caminaba hacia un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde su voluntad, su corazón y su mente serían las únicas guías que necesitaba. El diamante había desaparecido, pero su legado perduraría. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje a través del diamante del Rajá. La historia de Fenton nos ha mostrado lo que significa enfrentarse a las tentaciones más profundas del ser humano y cómo, al final, la verdadera fuerza no está en resistir los desafíos, sino en saber cómo superarlos. Un viaje de autoconocimiento, coraje y sabiduría que, sin duda, nos deja una lección invaluable: el poder de elegir quiénes somos y hacia dónde vamos. Si te ha gustado este contenido y has disfrutado de cada uno de los capítulos, te invito a que nos apoyes dándole me gusta a este vídeo, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. En Audio Mentores, siempre tenemos más historias fascinantes por compartir, relatos que te invitarán a reflexionar, crecer y, por supuesto, encontrar nuevos aprendizajes para tu vida. Recuerda, tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenido que te inspire y te acompañe en cada paso de tu camino. Y si tienes alguna sugerencia o comentario, no dudes en dejarlo aquí abajo. Nos encanta saber qué piensas y cómo podemos seguir mejorando. Gracias por ser parte de esta comunidad de oyentes, y nos vemos en el próximo capítulo, donde exploraremos más historias, más aventuras y más lecciones que cambiarán nuestra perspectiva del mundo. Hasta pronto, y que sigas adelante con fuerza y sabiduría.